Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es mi problema con las figuras exclusivas de preventa. Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbanse, compártenos, danos like, esto de verdad nos ayudaría mucho. Recuerden, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin, el día de hoy les traigo un tema muy interesante porque principalmente creo que ya es hora de hablarlo, ¿ok? Y es acerca de, como vieron en el título, las figuras exclusivas de preventa. Pero antes de comenzar quiero decirles que estoy muy contento de estar acá. Tal vez ustedes no se habrán dado cuenta, pero llevo un largo tiempo sin grabar podcast. No se dieron cuenta porque yo tengo muchos capítulos pregrabados. Por ahí vieron un cambio, una pequeña disminución en cuanto a calidad se refiere. Esto principalmente porque pues son capítulos que tenía grabados antes de tener el nuevo micrófono. Entonces les pido una disculpa en este caso si lo notaron y si por alguna razón les incomodó. Simple y sencillamente fue porque pues hace rato que no había grabado capítulo. Ya estamos volviendo, estamos empezando otra vez y estamos, curiosamente, este capítulo va ya prácticamente para ser el penúltimo de la 9ª temporada. Entonces ya de aquí nos vamos al final de temporada. Pero quería decir eso, entonces estoy un poquito, no sé cómo decirlo, como oxidado. No fue tanto tiempo para decir mucho tiempo, pero cada capítulo subo de manera semanal. Entonces estuve un par de semanas muy fuera de esto. Y eso que nos vamos ahora sí a pausar para grabar más capítulos. Entonces ya saben que esto pasa a final de temporada. Todavía no estamos hasta el próximo capítulo, pero quería empezar con esto. En fin. Bueno, el tema de hoy es un tema que quería sacar por muchas razones, principalmente porque es un problema que al principio no lo veía como tal en cuanto a las figuras exclusivas de preventa, pero creo que es hora de hablar del tema porque en lo personal yo estoy no solamente incómodo, sino hasta un tanto molesto. No va a ser un episodio hate, va a ser más que nada un episodio de explicar mis razones y lo que yo personalmente veo de malo en este tipo de figuras. ¿Qué figuras son las figuras exclusivas de preventa? Las figuras exclusivas de preventa son este tipo de figuras que ustedes han visto más que nada por parte de HashLab, por parte de otras empresas que están empezando a querer seguir esa misma escuelita de mostrar una figura o una pieza de colección bastante impresionante por la cual empiezan a anunciarla, ponen la preventa en lo que es pues las páginas principales de las empresas jugueteras. En este caso llega a ser muchas veces Hasbro, en otras Mattel ya está empezando a hacer lo mismo. Ponen esta meta que se tiene que alcanzar para empezar a producir lo que es este tipo de piezas. Y una vez alcanzada la meta, pues la empiezan a enviar. O sea, la empiezan a producir y la empiezan a enviar. Entonces todo el sistema ahorita lo vamos a desglosar punto por punto, pero un ejemplo de las piezas que estoy diciendo es el más famoso, el Galactus de la empresa Hasbro, específicamente la zona HashLab. El Galactus de HashLab también lo pasó con el Centinela, los más famosos hasta ahorita. ¿Por qué no? También ahorita está empezando Mattel con lo que es la versión de Eternia, una versión renovada para lo que, si no me equivoco, es los Motu Origins, los Master of the Universe Origins. Entonces también están pidiendo un aproximado por ahí de $500 por todo el set de Eternia. Entonces ya están empezando a pasar este tipo de cosas y estoy notando que es algo que le está funcionando al mercado de figuras de acción, y es algo que a mí en lo personal me está no solamente molestando, creo que no solamente yo en este caso, sé que muchos se van a sentir identificados con este problema, porque aunque sean piezas majestuosas, magníficas, en este caso sí nos dejan muy atrás a coleccionistas que no tenemos esa capacidad económica para esos gastos extremadamente pues exagerados, y es la palabra porque ahorita hay que empezar a escribir este punto. Sé que en este capítulo puede llegar a ser un tanto polémico si hay personas quienes invirtieron felizmente sus 22,000 pesos y en su casita ya tienen su Galactus. No es con el afán de ofender a estas personas, ¿ok? Porque en principal yo no soy una persona que envidia la capacidad económica de otras, pero como coleccionista sí tengo que ponerme a pensar en la mía. Y más que nada en cuanto a piezas y productos se anuncian y van a mi colección se refieren. O sea, que el hecho de que haya personas que tengan la libertad económica de pagar hasta 22,000 pesos por una sola pieza,
tienen hay que decirlo, mi respeto, pero no puedo compartir con ellos esa misma libertad. Y yo sé que no solamente yo, sino también muchos otros coleccionistas. Yo he grabado varios capítulos en los cuales ustedes han escuchado, han visto, en pocas palabras, que yo siempre digo que el coleccionismo económico no siempre es el mejor. No soy de las personas que quiere pagar 5 pesitos por las figuras. Sé que a veces hay que pagar bastante para obtener la calidad que merecemos en cierto aspecto de nuestra colección, pero en este caso veo más que nada una trampa taimada de parte de las empresas, porque ya no solamente es Hasbro, y ya no solamente esto lo está haciendo Hasbro, sino otras empresas están siguiendo este mismo método de venta. Entonces, en mi opinión personal, hay que hablar del tema porque se está expandiendo, se está comprometiendo en contra de nuestras colecciones y al mismo tiempo está elitizando el coleccionismo. Me estoy poniendo, yo sé que se podría considerar bastante, no sé la palabra sin afán de ofender, chairo en este aspecto, pero sí, es porque hay una situación que está sucediendo en base a esta trampa. Y yo sé que no soy la única persona molesta con esta situación, porque ya por ejemplo en Estados Unidos hay varios creadores de contenido, bastantes coleccionistas que están levantando la voz en contra de este nuevo sistema, y al mismo tiempo también aquí en México. Entonces quiero aportar mi punto de vista para explicar por qué en parte no estoy muy de acuerdo con este nuevo sistema de ventas. Hay que explicar bien cómo funciona el negocio, aunque ya lo dije, pero quiero enfatizar cómo es que armaron esta idea. Bueno, principalmente las empresas se dieron cuenta que empezaron a tener bastantes pérdidas al momento de crear piezas de edición especial o piezas con detalles que los diferenciaban de otras, ya sea con algunas exclusivas, con algunas variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se les ocurrió la idea, principalmente yo por ahí vi la idea de Hasbro, ya había existido con anterioridad, pero esta fue como que la más fuerte, cuando Hasbro anuncia lo que es el Centinela, con una idea que se diferencia bastante de toda su línea de Marvel Legends Hasbro. El Centinela en particular tenía como característica una altura considerable en relación a las Marvel Legends, detalles mucho más notorios, articulaciones, peso, esculpido, bueno, de todo. Incluso por ahí tiene LEDs que prenden, cambios de cabeza, bastantes cosas que hacen que la figura sea impresionante. El sistema que se les ocurrió para vender esta pieza exclusiva e innovadora fue básicamente que ellos ponían en la página que una preventa que tenía que alcanzar una meta en específico, cerca de 30,000 personas si no me equivoco. Entonces, lo que tenía que hacer estas personas es entrar a la página, comprar, pagar su preventa, esperar a que se llegara a la meta, y una vez que se llegase a la meta, esperar aún más para que la figura fuera producida y se les enviara directamente. Esto beneficia a la empresa de la manera en la que pues pierden el factor de pérdida. Es decir, ya no tienen que batallar con las piezas que hicieron y no se vendieron. Pero al momento de hacer menos piezas, el coste de hacerlas cuesta más. Aquí voy a ponerme un poquito técnico, así que voy a pedirte más que nada tu atención. Las empresas al momento de crear juguetes en masa, ¿verdad? Con las otras empresas pues con las que están relacionadas para llevar la manufactura de estas piezas, tienen que pagar una cantidad específica para que cada pieza cueste económica. O sea, por ejemplo, es un decir, no quiero decir que exactamente es el precio específico, pero para que Hasbro pueda producir una cantidad de, no sé, 10,000, 20,000 Marvel Legends, pues cada uno le va a costar hacerlos cerca de $2-3, pero para que esto funcione tiene que pedir un coste mayor, es decir, tiene que pedir un lote de piezas de cerca de 20,000, 30,000 piezas para que el coste le cueste $1 o $2 por pieza. Entonces, para que esto funcione, o sea, tienen que pedir una cantidad grande y la ponen en venta. Ya una vez invertido este precio, no solamente es inversión en la parte de la manufactura, tienen que invertir en lo que es pues el diseño del empaque, la distribución, etcétera, etcétera. Entonces ya hacer un Marvel Legends de costar $1 o $2 al principio, pues ya te sale poquito más. Por eso nosotros terminamos pagando un dividendo más cuando las cosas se complican, como en este caso fue la inflación. La inflación hizo que el coste del plástico aumentara, por lo que la distribución,
el combustible y todos los factores que tenían que ver con el petróleo empezaron a subir de precio, por lo que los Marvel Legends de costar $20 empezaron a costar $22 y después incluso hasta más. En algunos casos ya se llega hasta los $28, $30, etcétera. Entonces, obviamente este aumento viene en relación a la inflación, al coste, porque la empresa tiene que definir en cuánto va a ser la ganancia del producto que se va a producir. Una vez que ellos hacen este pedido grande, arman este lote de piezas y las sacan a la venta, siempre queda un factor de piezas que no se vende. Siempre hay un dividendo en negativo, vamos a decirlo así, en el cual pues obviamente algunas piezas no se vendieron, se quedan. En muchos casos las empresas que distribuyeron originalmente, puede ser Walgreens, Walmart, ¿por qué no Bodega Aurrerá o lo que sea? Bueno, más que nada en Estados Unidos sería el caso, en México no. Cuando se quedan esa cantidad de piezas, muchas las ponen en lo que es la sección de clearance, que es básicamente liquidación, y aquí el precio que se le dio bajo, básicamente el precio que se disminuyó de la pieza, que antes costaba $20 y después en clearance cuesta $12 o $15, lo que se disminuyó lo termina pagando la empresa, como en este caso vendría siendo Hasbro. Entonces Hasbro, para evitar esta facción de pérdida o este dinero que están perdiendo por las piezas que no se vendieron, las piezas que se liquidaron, etcétera, etcétera, empezaron a crear esta idea de venderlas por preventa. Pero para no vender cualquier pieza, quieren vender piezas específicas diferentes para cual el consumidor no pague $20 o $22. Esta vez lo que ellos querían, como van a ser menos piezas, tiene que aumentar bastante más el coste, y además de que el diseño de la pieza que están haciendo no es tan sencillo y común como Marvel Legends, es una pieza cuyo molde va a ser específica, etcétera, etcétera, pues obviamente el coste sube aún más. En el ejemplo de Galactus se pidió cerca de, si no me equivoco, unos creo por ahí de $400, no me acuerdo bien, pero estamos hablando de una cantidad vamos a decir notoria. Entonces obviamente pidieron bastante más porque el molde iba a ser específico, la cantidad de piezas limitada, lo que aumentaba el coste de hacerla, y pues todos estos factores hicieron que Hasbro, para que pudiera ser rentable el negocio, pusiera la meta de 31,000 piezas vendidas, las cuales sí se lograron vender 31,000 piezas. Entonces obviamente pues ya una vez que se llegó a la meta, empezaron a producir la pieza, se esperaron unos meses, y ya en este punto grabado este capítulo, las piezas le llegaron a varios coleccionistas y la pieza de Galactus está impresionante. Pero también en el camino esto ha fracasado en varias ocasiones. El primero que les puedo recordar es el Rancor. Recordemos esta bestia que sale en Star Wars del episodio 6, cuando Luke detiene vamos a decir como la mascota de Jabba. Esta pieza iba a salir también en esta versión de Hasbro Pulse, en HashLab si no me equivoco, y no se llegó a la meta, y obviamente se rechazó el proyecto. Lo más notorio que pasó esto, capítulo que ya hicimos en esta temporada, fue con el auto del Ghost Rider de Robbie Reyes. Con el Ghost Rider de Robbie Reyes se intentó hacer lo mismo, pedían un aproximado de $400 y muchos coleccionistas estuvieron en total desacuerdo. No se llegó a la meta, creo ya en este punto se puede decir que fracasó, y obviamente pues no funcionó este tema, porque cuando vieron lo que es la pieza que se estaba mostrando, lo que estaban vendiendo, no convenció ni el precio, ni los detalles, ni nada, y obviamente pues fracasó. Entonces esto le ha fracasado un par de veces a Hasbro, pero como les dije, ya empezó también Mattel a crear esta idea, trayendo la reedición de lo que es Eternia. Recordemos que el playset de los 80s de Eternia es un playset bastante buscado, bastante cotizado. La más mínima pieza que te encuentres de este playset te tiene una lanita ganada si te la encuentras en algún tianguis o lo que sea. Entonces obviamente quieren aprovechar este boom que le funciona a Hasbro, y obviamente pues empezaron a vender preventas, le está funcionando, etcétera, etcétera. Entonces todo este tipo de negocios ya empezó vamos a decir, florecer. A una empresa le funcionó, otra lo quiere hacer, y ya vamos a ver que un par de empresas van a querer seguir este mismo sistema. El problema es que hay muchas personas que lo están pagando. Como bien les dije, se llegó varias veces a la meta, y obviamente las piezas se están produciendo. O sea, las piezas ya se están produciendo. Galactus, a opinión personal, fue el golpe más bajo que recibí como coleccionista de parte de Hasbro. ¿Por qué?
porque yo personalmente quiero un Galactus y el Galactus Buff de lo que es la época de Toy Biz no me convence en cuanto a tamaño se refiere. Para mí es una pieza bastante pequeña y también pues es una pieza que se ha cotizado muy considerablemente en el mercado, cosa que a mí en lo personal no me gusta. Y cuando Hasbro anuncia esta versión de Hashraf, pues trae todo lo que a mí como coleccionista me encanta, pero al momento de ver el precio choco y digo, no puedo pagar esos precios. Honestamente son exorbitantes. Y es que cuando Hasbro, la empresa, me pide $500 para tener un personaje que me guste y que combine con el resto de mi colección de la misma empresa, ya empiezo yo a enojarme, a estar en desacuerdo, a decir, no, esto no me gusta. Entonces, este es el punto en el que yo estoy molesto, principalmente por esta pequeña cuestión. Ahora, en el sentido coleccionista, esto nos afecta principalmente porque se quieren separar las gamas. ¿A qué me refiero con separar las gamas? Ya hemos hablado mucho en el podcast, en TikTok, en todos lados, de lo que son las gamas de coleccionismo, las gamas de coleccionables, ¿ok? Gama alta, media y baja. Estas gamas nos permiten a los coleccionistas diferenciar y al mismo tiempo poder organizarnos económicamente sobre si la pieza vale lo que se me está pidiendo por ella. Las gamas en cierto aspecto nos protegen, por ejemplo, con las piezas que se empiezan a cotizar por razones estúpidas y más que nada por muchos coleccionistas que se obsesionan con la pieza por la emoción del momento, como es el caso de cualquier Marvel Legends que de costar $22, es decir, 450, 500 pesos, ya empiezan a pedir hasta 3,000 o 4,000 pesos. Ha pasado más de una vez y es algo que las gamas nos permiten entender que si una pieza te piden 4,000, 5,000 pesos, pues tú sabes que con esa cantidad de dinero te puedes comprar algo de una gama mayor, lo que te va a dar mejor calidad, mejor detalles, etcétera. O sea, en vez de pagar 3,000, 4,000 pesos por un Marvel Legends que va a tener detalles de pintura, detalles limitados en articulaciones, etcétera, etcétera, todo lo que Marvel Legends ofrece, la limitación por el coste en el que fue hecho esa pieza, pues obviamente empiezas a pensar ya mejor en otra empresa, como es el caso, ¿por qué no?, de Figuarts, de Figma, de Iron Studios o de Hot Toys. Ya, ¿por qué no? Porque al momento de decir, bueno, si voy a pagar esa cantidad exorbitante por un Marvel Legends sencillo, mejor me puedo comprar un buen Hot Toys. Entonces, en este punto, las gamas nos permiten vamos a decir, organizarnos económicamente y poder entender qué tipo de figuras nos convienen. Pero ¿qué pasa cuando las gamas son borradas por las mismas empresas? Porque saben que las gamas no es una institución, no es una ley establecida, es más que nada consejo entre coleccionistas. Entonces las empresas les empiezan a desdibujar de la manera en la que crean este tipo de piezas, las cuales pertenecen a la línea de gama baja que ha vendido Marvel Legends durante, pues, desde el 2012 se podría decir, no antes, creo, si no me equivoco, por el 2011. Bueno, el punto es de que empiezan a vender estas piezas. De pronto un día, si quieres un Galactus que combine con todas las piezas que ya compraste de Marvel Legends Hasbro, pues es hora de pagar $500. O sea, si todas tus figuras las pagaste entre $20 y $30, pues es hora de pagar $500 para que te quede el Galactus que quieres. Y la peor parte es que hay coleccionistas quienes lo pueden pagar. Y no es una cantidad pequeña, es una cantidad de personas considerable, tanto en Estados Unidos como en México, como en cualquier país que ustedes gusten, ya que los Marvel Legends no se limitan a 2 países, son famosos en todo el mundo. Entonces, en este punto, aquí la situación obviamente se complica para los que no podemos pagar esos precios. Entonces, al momento de que las empresas quieren separar o desdibujar la línea que marcan las gamas, los coleccionistas nos vemos principalmente divididos entre los que pueden pagar estas piezas y los que no. No porque la empresa sea elitista o porque nosotros estemos enojados porque alguien puede, sino porque si tú como coleccionista quieres tener vamos a decir, la edición completa del mundo del Marvel en versión Marvel Legends en tu colección, pues hay que soltar la cantidad más exorbitante por una pieza para que quede acorde a lo que quieres, como fue el caso como fue mi caso con Marvel Legends. O sea, si yo quiero tener a Galactus para que combine con mis 4 Fantásticos y con mi Silver Surfer, pues obviamente tengo que pagar $500. De lo contrario, pues me friego y no hay una versión ni económica, no hay una versión sencilla, etcétera, etcétera. O sea, es hora que o pagas $500 o no. Ya en este punto yo no podría pagar un Galactus, aparte porque no tengo el dinero, pero si lo tuviera no podría porque ya salió a la venta
y hasta ahí se quedó. Y ahorita nomás la podría comprar en preventa. Si no me equivoco, la última vez que chequé está rondando en eBay por ahí de $300 más el envío. Entonces técnicamente para que yo pueda pagar este precio pues tendría que pagar cerca de 6,000, 8,000 pesos para que me llegue. Pero en algunos casos, por ejemplo, personas que tuvieron que comprar la pieza Galactus no por medio de la página de Hasbro, porque hay que admitir que aquí hay un problema principalmente en Hasbro, que no te envía a toda la República Mexicana, sino nada más a Estados Unidos. Tenías que ir con un intermediario el cual te subía mucho más grande el valor, o sea, de pagar $500 por la pieza originalmente que te pedía la página, ahora tienes que pagar otros 500 más porque simple y sencillamente se les antojó al intermediario. Por ahí vi muchas páginas, entre comillas, profesionales de venta de coleccionables, entre comillas, tratándose o abusando drásticamente del precio de este Galactus. Por ahí vi alguna página que pidió incluso hasta 22,000 pesos y hubo quien lo pagó. Entonces aquí las cosas se me complican porque digo yo, estos precios son extremadamente exorbitantes. O sea, exorbitante a un nivel en el que yo económicamente no puedo. Y no solamente porque no quiero decir yo que soy muy pobre, que no soy pobre, o sea, no soy una persona que podría considerarme económicamente, no sé, como gente que realmente está muy necesitada, pero obviamente como coleccionista tengo que tener límites por diferentes y bastantes situaciones. Entonces, que mi caso sea individual y que yo sé que hay coleccionistas que puedan pagarlo, no significa que estén mal. Sin embargo, significa que la empresa me está oponiendo, en pocas palabras, una situación en la cual como coleccionista ya no puedo seguir. O sea, yo ya no puedo seguir coleccionando de esta manera al estilo de Hasbro Marvel Legends, lo cual he tomado decisiones las cuales pues han cambiado mi concepto tanto de coleccionista en cuanto a la marca Marvel se refiere, como también coleccionista en cuanto a la marca Hasbro se refiere. Ustedes no están para saberlo, pero yo lo ando contando, que económicamente me administro de una manera muy específica en cuanto a mi colección se refiere. ¿A qué me refiero con específica? Bueno, principalmente, siempre al momento de coleccionar, defino la cantidad específica que puedo gastar, tanto en el número de piezas como en la cantidad económica que puedo darme el lujo de gastar. Siempre que sale una pieza que es de mi interés, me organizo económicamente para que esto no afecte a mi economía de la casa, familiar, etc. Nunca gasto más de lo que puedo y tampoco pongo en riesgo puntos y cosas importantes por alimentar mi colección. Entonces, cuando sale una pieza que me llama la atención, me organizo para poder obtenerla. Si la pieza base usualmente no son costosas. La pieza por la que yo más he pagado, y lo he comentado durante todo el Oktoberfest, fue Elvira de la marca NECA, la cual me costó 1,300 pesos. Es un aproximado de $75 mexicanos, un aproximado, perdón, $75 americanos. Entonces, nunca he pagado por una sola pieza una cantidad exorbitante. Sin embargo, en mi colección debo admitir que he llegado a pagar por mes hasta 1,000 pesos. Y en algunos casos pues no sucedió porque no hubo una cantidad muy interesante de coleccionables. Y pues pasó que algunos meses del año no adquirí piezas. Entonces todo es principalmente dependiendo de la situación, la suerte, etc. Pero económicamente el gasto que manejo para mi colección tiende a ser autosustentable, es decir, la colección se autoalimenta, porque hay piezas que dejan de ser de mi interés, las saco a la venta, con ese dinero consigo más dinero y de pronto con ese dinero consigo más opciones para poder pagar las piezas que me interesan. O sea, de esta manera puedo pagar las piezas que van saliendo y estar a la vanguardia del coleccionismo. Digamos, por ejemplo, para pagar lo que fue las figuras que ya mostré en TikTok de Moon Knight y Mr. Knight, las cuales me costaron aproximadamente 700 pesos cada una, tuve la suerte de vender un lote grande de coleccionables Mego de terror, con las cuales pues ya no quedaban bien en mi colección, pero me sirvieron para mostrarlas en octubre. Estas a su vez fueron porque vendí otra sección de figuras, las cuales eran de Star Wars, que ya no quedaban en mi colección, y así me voy constantemente.
piezas que salen alimentan para comprar otras nuevas y estas a su vez alimentan para comprar otras nuevas. Esto hace que mi colección vaya evolucionando, no sea la misma cantidad de piezas que existen desde que inicié en el coleccionismo, y al mismo tiempo vemos nuevas cosas, puedo agregar diferentes cosas, mostrarlas en mi TikTok o aquí en YouTube, y al mismo tiempo pues yo tener una colección que va evolucionando y mejorando en muchos de los casos. El concepto upgrade que he mostrado mucho en TikTok, el cual prácticamente consiste en agarrar una pieza que ya no me gusta o que no se ve bien o que quedó desactualizada y cambiarla por una versión más moderna de esta misma. Lo hice en el caso con algunas piezas de la marca Toy Biz de Marvel, como fue el caso de Doctor Strange y el Watcher, los cuales uno lo tenía, pues como lo dije, en su versión Toy Biz, y el otro lo tenía en su versión, en un custom que hice. Pude obtener la versión de Select, después la versión exclusiva de Walmart de Hasbro, de Walmart de Hasbro de Doctor Strange, y las actualicé. Entonces, para poder lograr toda esta situación y que mi colección vaya evolucionando, es por medio de que la misma colección se va autoalimentando. Debo confesar que hay veces que tengo que meter más dinero para poder obtener la pieza que me interesa, pero no siempre es el caso. Entonces, para poder estar siempre de acuerdo, trato de que esto no afecte mi economía. Trato de que esto no afecte el pagar las cuentas de la casa, las cosas que necesita mi hija, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que poner qué pasa cuando hay una pieza que realmente es de mi interés, pero se me pide un precio exorbitante y muy, muy lejos de lo que usualmente estoy acostumbrado a pagar. En mi colección existen piezas que se pueden valorar hasta, ¿por qué no?, en hasta 10,000 pesos. Pero no significa que yo pague esa cantidad por ello. Significa que pude moverme a tiempo, que pude hacer diferentes ventas, que pude conseguirla en su mejor precio, en su mejor momento. O sea, que no pagué los 10,000 pesos que las piezas llegan a costar. Simple y sencillamente tuve el momento específico para poder invertir la cantidad que tenía a su mano. Y por las piezas no he pagado en muchos de los casos 600, 700 pesos. La figura por la que más llegué a pagar fue Elvira NECA. Pero nada más esa situación, y fue porque la Elvira NECA me encanta. Solamente y por estar desesperado porque la situación de la reventa fue más fuerte y más hábil que yo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Hasbro y me pide, si quieres este Galactus tienes que pagar $500? ¿De dónde saco yo esa cantidad? Para un simple capricho que lo único que va a hacer es pues engordar más mi colección. Y ni siquiera tiene sentido. Ahora, yo sé que el Galactus es una pieza totalmente hermosa. Yo la vi en persona, me encantó. Trae unos detalles impresionantes, pero cuando veo la pieza, no dejo de ver la gama baja en ella. O sea, no dejo de ver esos detalles que un Marvel Legends siempre tiende a tener. Pasa mucho con la empresa Hasbro, que cuando sale una pieza que a todos nos hypea, a todos nos encanta, cuando ya la obtienes, ves que era más el drama de obtenerla que la pieza en sí. Y hay muchos ejemplos con esto que yo te puedo decir. Están varias figuras de Spider-Man. Están, por ejemplo, el Spider-Man Retro. O el Spider-Man de Renueva tus votos. Tú agarras estas piezas y antes de obtenerlas se ven impresionantes. Ves cómo la gente las comparte como si fuera la cacería del año. O sea, y en cierto punto dices, wow, es una pieza que la tengo que tener. La sientes imposible. La sientes la mejor pieza que Hasbro ha producido. Y cuando la tienes en tus manos, ves que ya no está tan genial. Trae detallitos de fábrica, de color, de detalles que dices, pues no fue tan genial como me lo imaginaba. Por ejemplo, ese es uno de los aspectos. O sea, pasa mucho que me ha tocado ver piezas que son exclusivas de Comic Con, que tú las ves anunciadas en reventa y te piden una cantidad exorbitante, y cuando de alguna manera, y me ha pasado que tuve la oportunidad de poder obtenerla, la checo, la tengo y digo, no está tan emocionante como me lo imaginaba. O sea, sigue siendo una pieza común de la marca Hasbro con sus detalles de gama baja. Simple y sencillamente la cotizó su situación, su bajo nivel de piezas, no sé. Y creo que cuando ves este Galactus y cuando ves todas estas piezas que está sacando en su versión HashLab, ¿verdad? Ves la misma situación. O sea, que no está tan emocionante para pagar esos precios.
Yo personalmente, en cuanto a hechura o de una manera más técnica, si me preguntases si la pieza vale la cantidad que están pidiendo en cuanto al Galactus se refiere, yo te diría que no. Porque siento que no costó a Hasbro ni los $100 esta pieza. Siento que le costó mucho más económica de hacer que lo que la están vendiendo. No fue tan costosa. Entonces cuando me pongo a ver este Galactus, que queda muy bien en correlación a tus Legends, notas que no es realmente lo que te están vendiendo. Hasbro descubrió nuestra debilidad como coleccionistas. Y esto significa que Hasbro entendió cómo funciona la reventa de las figuras de Marvel Legends. Cómo hay piezas que sacó Hasbro en $20 y de pronto ahorita te están pidiendo casi $300 por ellas. Hasbro entendió esa idea, entonces Hasbro lo que hizo fue ganar y dominar la misma reventa de la pieza. La reventa, o básicamente la cotización drástica de las piezas, la subida de precios, es principalmente por la especulación de la pieza. O sea, un ejemplo es el Venom de la serie retro. El Venom de la serie retro está inspirado en la serie de Spider-Man de los 90s. Este Venom, cuando salió una versión entre comillas diferente, exclusiva, que tiene la caja, tiene una caja de color negro que dentro está la tarjeta con la figura. La figura que está obviamente con su empaque. Y esta pieza tiene una especulación que se llega a vender en algunos casos hasta en $3,000. Pero tú ves la pieza, si tú la tienes en tus manos, notas que trae bastantes detalles de Marvel Legends. O sea, que lo que hace que cueste la pieza no es su calidad, no son sus detalles, no es su hechura, no. Lo que tiene esa pieza es que la gente la quiere. Y es entre más cantidad de personas estén dispuestos a pagar por ella, más aumenta su precio. Y esto es lo que Hasbro hace. Por medio de ese contador de preventa, Hasbro está sabiendo cuáles son la cantidad de coleccionistas que están dispuestos a pagarla, porque son los que la están pagando. Entonces, cuando ellos la están pagando y el contador sube, Hasbro ya dominó esa reventa, esa especulación por la pieza y saben cuánto vendértela. Por eso, cuando hizo lo que fue la pieza del Robbie Reyes, de Ghost Rider, con el auto, quería saber si podía lograr lo mismo y notó que no fue así. Porque los mismos coleccionistas empezaron a decir, ya me estás vendiendo una pieza que no me sirve. Si tú me estás vendiendo una pieza que es un auto que tiene colores y que prende y que se ve bien con el Ghost Rider, yo puedo comprarla de otra marca mucho más económica. Algo que me encantó que muchos creadores de contenido americanos hicieron fue que compraron en el mismo Walmart diferentes, vamos a decir, carros de control remoto de diversas cosas, de diversas escalas coleccionables que quedaban bien con la marca Marvel Legends, y empezaron a comprarlos y mostrarlos para que tú vieras que lo que te está pidiendo Hasbro por la pieza es exorbitante. Estos autos en su mayoría costaban a lo mucho $30 y Hasbro te estaba pidiendo casi $400 para mandarte un Robbie Reyes con su auto, cuando en custom lo podías hacer por menos de $50. Esta fue la situación que Hasbro empezó como a tomar en piedra, y me gustó esa respuesta de parte de los coleccionistas hacia Hasbro. Eso me gustó mucho, pero cuando ves que sí le funcionó en ciertos aspectos, como coleccionistas, ¿dónde quedamos? Porque sé que le va a volver a funcionar porque van a seguir sacando diferentes cosas. Hasbro tiene en sus manos la licencia de Marvel, la licencia más jugosa en cuanto a juguetes se refiere ahorita mismo. Yo diría y especularía que incluso mucho más que Star Wars, la que casualmente también pertenece a Hasbro. Entonces, si vemos que tiene las mejores licencias una empresa que está dispuesta a utilizar este tipo de artimañas para poder ganar más del coleccionista, ¿estamos nosotros como coleccionistas preparados para esta situación? ¿Qué podemos hacer? Porque si nosotros ya juntamos a todos los Marvel Legends habidos y por haber, y de pronto nos piden que paguemos una cantidad exorbitante para poder completar esa colección, ¿dónde quedamos nosotros o qué tenemos que hacer como coleccionistas? Porque si tú tienes la economía para hacerlo, está bien, perfecto, y consideras que es válido, hazlo. Pero ¿dónde están los que como yo no podemos? Y no solamente porque no podemos. Yo de manera psicológica digo, ¿de dónde o con qué cara o cómo me siento? Veo a mi esposa y a mi hija y digo, ¿cómo les digo que pagué $22,000 por una pieza? O sea, ¿cómo lo hago? Porque no solamente porque no tengo el dinero.
No lo digo porque no lo tengo, lo digo es que ¿cómo te va a ver tu familia cuando dices que pagas esa cantidad de dinero por esa pieza cuando no tienes la economía para pagar cualquier cosa de esa cantidad? O sea, si yo tuviera esa cantidad libre, lo último que haría sería comprarme esa pieza en específico. Neta, prefiero millones de veces más sacar a mi familia a comer o divertirse o mejorar o comprarles un regalito antes de pagar eso en una sola pieza. Porque sí, me encantan las figuras de acción. Y señores, ustedes han visto mi cuarto, es impresionante, trae bastantes piezas, pero no significa que son mi principal delirio. Y aunque no tuviese familia, pagar tanto por una pieza, en mi opinión, nunca ha sido lo mejor de las situaciones. Me tocó conocer coleccionistas quienes pagaban por sus piezas un mínimo de $300. Me tocó ver esas colecciones hechas de Sideshow, ni siquiera de Hot Toys, de estatuillas de Sideshow, que eran impresionantes de ver, pero que en cierto punto decías, tienes tanto dinero invertido que no vale mucho la pena cuando notas que tu economía o tu estilo de vida no está al nivel de lo que estás pagando en tu colección. Notabas que con esa cantidad te podías comprar un carro de mucho mejor estilo, forma y calidad, o por qué no dar el down de una casa, porque con esa colección que me tocó ver en varias ocasiones, como les digo, de estatuillas Sideshow, y en otros casos incluso de Hot Toys, notas que es una cantidad de dinero bastante grande tirada a la basura. Y tú dirás, bueno, Salem, ¿tú estás diciendo que coleccionar es tirar a la basura? No. El punto de coleccionar es la aventura de encontrarlo. Por eso yo elegí la gama baja. Porque me encanta la aventura de poder ir a cazar la figura, de buscar entre Walmart o en las segundas, o el intercambio, o el custom. O sea, me encanta esa versatilidad que me da la gama baja. Yo colecciono figuras de gama baja porque hay una versatilidad en ello. No porque yo económicamente no pudiera. Porque si yo decidiera vender mi colección y empezar a Hot Toys, mínimo yo diría que me compro, no miento, cerca de unos 50, 60 Hot Toys. O sea, podría si vendiera mi colección, pero el punto es, no es eso, es la libertad que me da la gama baja, el poder conseguir todas las piezas que me gustan de Linterna Verde, todas las versiones de la Liga de la Justicia que me gustan, los versus de figuras que me gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir la variedad que no me da muchas veces la gama media ni la gama baja. Sin embargo, lo que me gusta es la aventura que hay. Toda esa emoción de estar a la vanguardia de las figuras que están saliendo. Pero cuando aparece este tipo de ventas que obstruyen en muchos sentidos la forma en la que colecciono. Porque ahora si quiero tener un Galactus, tengo que pagar esa cantidad para que quede. O sea, tengo que pagar esos $500. Entonces, para que esto no pasara, para que yo no me sintiera así con Hasbro, debería, opinión personal, de sacar una versión del mismo Galactus para Marvel Legends, pero mucho más económica. Aunque fuera mucho menos detallada, pero sí me gustaría una versión igual de alta, mucho más económica. Entonces, eso por ejemplo me encantaría, para que de cierta manera entendamos que pues no todo el mundo se puede pagar esas cantidades, y al mismo tiempo pues hay veces que sí podría pagar más. Por ejemplo, yo por ese Galactus no te pago los $500 nunca. Pero ¿por qué no 100, 150? Sí podría. O sea, no sería poco ortodoxo de mi parte. Vendería varias piezas para poder nivelar. Pero sí lo haría. Porque digo, bueno, un Galactus de ese tamaño, pues, sí, no me molestaría tenerlo en mi colección a ese precio. Pero cuando te pones a ver que $500 es tirarla fuera del parque, es un punto en el que yo personalmente no puedo acompañar a Hasbro. Y si planeas seguir con ese sistema de negocio, yo no estoy dentro para nada. O sea, yo literalmente llegó a un punto donde la empresa, entonces me pongo a pensar y digo, ya es hora de empezar a limitar mi manera de obtener Marvel Legends y empezar a variar mi colección en otras licencias, en otras marcas, en otras formas. Ustedes han escuchado en este podcast y en algunos lives que yo ahorita no estoy en los mejores términos con lo que es Marvel en general, tanto en cómics como en series y películas. No estamos ya en la misma sintonía. A mí Marvel, ya puedo decir libremente, ya no me gusta como antes. Lo que me gusta de Marvel son mis recuerdos, principalmente ciertos cómics, algunos momentos de la saga del infinito, pero toda esta fase 4 y todo esto que está saliendo, yo ya no combino con esto. Yo ya no quedo para nada con esto. Entonces, de esa manera, mi colección en cuanto a Marvel Legends se refiere, siento que ya puedo decir terminó.
ya hasta aquí. Y yo sé que van a seguir saliendo diversas versiones de Spider-Man de cómics antiguos que siempre me gustaron, o versiones mejoradas, como lo siguen pasando, como fue con el caso de esta tanda de arañas, en lo que fue el pack de Renew Your Boats, lo que fue Venom y el Null, lo que fue todo Spider-Man Future Foundation, el Spider-Man de que no he podido conseguir y estoy buscando, de el Super Sentai. O sea, yo sé que todavía Marvel me puede sacar piezas que voy a buscar y sé que voy a estar a la vanguardia de ciertas cosas, pero como ya no quedo tanto con esta fase 4 y con todo esto que está sacando del universo cinematográfico, siento que ya puedo limitar mi obtención de piezas de Marvel Legends y me puedo enfocar en otras empresas, porque da el caso que mientras Hasbro está utilizando estas artimañas para poder sacarle más dinero a la cartera de los coleccionistas, otras empresas están sacando cosas que me llaman mucho más la atención. Jaguars es un ejemplo de ello. Creo que con lo que fue o con lo que ha sido estos, vamos a ir Micro Galaxy, que son las naves de Star Wars en versión pequeña, como lo fue Micro Machines de los 90s, es una buena forma de empezar a competir, porque incluso su precio es mucho más económico que los Marvel Legends. Pasa también con Mego. Mego empezó a sacar una reedición de sus primeras piezas de los 70. Que a mí la verdad me encanta el Neo Vintage cuando lo simula tal cual salió en aquella época. Me volví loco cuando salieron estos 3 Mego y los obtuve, lo que fue Batman, Superman y Robin, tal cual salieron en los 70s. Entonces hay empresas que están haciendo cosas que cambian y se ven bastante bien. También es el caso de McFarlane Toys, que aunque vamos lento en cuanto a concepto y calidad y muchas cosas, de una u otra forma, a pasito, pues va sacándole una competencia bastante grande a Marvel. Entonces siento que en este caso, bueno, a Marvel y a Hasbro, pero siento que en este caso hay más variedad que centrarnos en lo que está sacando Hasbro Marvel Legends. Yo sé que Marvel sigue siendo vamos a decir, el líder del entretenimiento actual. Sin embargo, nosotros como coleccionistas no tenemos que estar amarrados a este tipo de artimañas por parte de la empresa, porque hay otras empresas que están sacando piezas mucho mejores, mucho más económicas y mucho más interesantes. Y sí, Galactus es un personaje que me encanta y que quisiera tener en mi colección, pero no a ese precio. Y aunque lo pudiese obtener en reventa a un precio mucho menor, no puedo ni quiero pagar esas cantidades exorbitantes. Porque les voy a platicar una cosa. Yo siempre les he dicho al momento de hablar de las gamas que lo que nos ayudan es a diferenciar lo que podemos o no pagar. Y les voy a contar una anécdota pequeñita con respecto a esto. Hace unos años recuerdo que estaba muy curioso con lo que fue si no me equivoco, un catálogo que venía de Sideshow. Un catálogo de Sideshow que venía en una estatuilla que le llegó a un conocido. Empiezo a hojear este catálogo y me impresionó con la cantidad de piezas que estaban vendiendo. La que más me encantó y me enamoró fue un Doctor Doom. Para los que no sepan, Doctor Doom es mi personaje favorito de Marvel. Espero que le vaya bien ahora cuando lo hagan. Pero cuando veo ese Doctor Doom de Sideshow, lo curioso es que esta pieza era tamaño real. O sea, 1:1. Es decir, escala 1:1. Tal cual mide el Doctor Doom, tal cual medía esta pieza. Impresionante en detalles, en forma, en color, tela, todo. Es una pieza impresionante cuando la vi. Recuerdo haber hecho el cálculo y salía un aproximado de 27,000 pesos poder obtenerla en aquel momento. Ya no sé cuánto cueste ahorita, no sé si cueste tanto o no, pero ese es mi punto. Recuerdo lo impresionado que estaba. Claro, en aquel tiempo todavía vivía en casa de mi mamá, todavía no estaba casado, no estaba nada. Y siempre dije, bueno, o sea, si pudiese pagar esa cantidad, me pagaría esa pieza en específico. Porque es el personaje que más me gusta de Marvel y se ve impresionante. Y les digo, era una estatuilla hermosa. También me encontré ahí mismo lo que fue el Han Solo en carbonita. Un Han Solo 1:1 en carbonita. Igual, un aproximado de 30,000 pesos. Lo que me encantaba es que en las esquinas tenía lucecitas que prendían. Con el cálculo que hice en aquel tiempo en cuanto estaba el dólar en aquel momento, y no recuerdo cuánto fue, y ahorita sé que valdría mucho más porque hay que entender que el peso se depreció en comparación a aquel momento. Pero recuerdo que las piezas se veían impresionantes y tenían un aproximado de ese precio. Hoy me pongo a ver y digo, no pagaría este Galactus porque no es esa pieza que me encantaría llegar a mi casa y ver
para pagar esa cantidad. O sea, yo les digo, ¿cómo veo a mi familia diciendo que pagué ese precio cuando no estamos económicamente en la situación para hacerlo? Pero digamos que mi economía mejora, mi calidad de vida mejora y tuviese yo la libertad de pagar esta cantidad, ¿pagaría ese Galactus? La respuesta es no, porque la pieza no es tan impresionante como las que les estoy diciendo. O sea, en específico esas piezas sí se ven impresionantes. Yo pagaría esa cantidad por algo mucho mejor a un simple Galactus. Porque Galactus es muy genial, está muy bien en los cómics, me gusta su estilo, en varias series se ve muy genial, me gusta mucho Galactus, pero no es mi personaje favorito para pagar esa cantidad. Si voy a pagar esa cantidad va a ser por algo que en serio cuando lo vea me sienta orgulloso y feliz. El autógrafo de uno de mis personajes favoritos, o porque no una pieza específica y única del personaje que más me gusta. No algo que simple y sencillamente queda bien con algo que ya voy completando. O sea, porque aunque en mi colección yo tenga piezas de todo tipo, no significa que sea fan de cada una de ellas. O sea, en mi colección hay cyborgs, hay no sé, todo tipo de personajes, hay todo tipo de piezas que aunque me gustan mucho, no siempre van, o sea, no son literalmente el mejor de las piezas de mi colección o de personajes que siempre me han gustado. Pero por esa cantidad yo creo que hay que pagar por cosas que realmente nos enamoran. Platicando con un buen coleccionista hace tiempo me comentó que conoció a alguien que tenía muchos Hot Toys y al momento de cuestionarse la cantidad de dinero que tenía invertido en todas estas piezas, dijo: si yo invirtiera en esa cantidad de dinero, si yo invirtiera esa cantidad de dinero de Hot Toys, mejor lo preferiría meter en algo específico. Recuerdo que esta persona es muy fanática de Star Wars y me dijo: yo pagaría un sable de Anakin Skywalker firmado por George Lucas. Algo impresionante. No miles de Hot Toys, sino una pieza que cuando la viera me sintiera orgulloso de tenerla, sabiendo que cuesta mucho, pero que realmente es algo que vale la pena. Y yo concuerdo con esta idea. O sea, yo también sí pagaría una cantidad exorbitante por un coleccionable, pero que fuera el coleccionable de mi vida. No un coleccionable que se ve bien o que queda chido, porque les voy a decir una cosa que es verdad. Los Marvel Legends ahorita son muy interesantes, son muy bonitos, se ven muy bien, pero eventualmente van a dejar de ser moda o interesantes. Y cuando esto suceda y te pongas a ver para atrás que por esa cantidad que invertiste en esa pieza no fue tan interesante como te lo imaginabas en el momento. Yo siento que lo que Hasbro hizo fue vendernos el hype y nos lo merecemos, porque hay un mercado de reventa que se está volando la cabeza con la cantidad de dinero que están pidiendo por las piezas, que simple y sencillamente son piezas de $20, $22 vendiéndose en miles de pesos. Y yo sé que la oferta y la demanda rige el coleccionismo, sin embargo en muchos casos creo que nosotros como coleccionistas la regamos al pagar estas cantidades. Yo sé, yo personalmente no lo hago y siempre lo digo en este capítulo, en este podcast, en TikTok, en YouTube, en todos lados donde hago contenido lo digo. Yo no recomiendo pagar cantidades exorbitantes por un Marvel Legends porque yo no lo hago y no vale la pena. Las piezas fueron hechas para costar $20, $22. Cuando te piden $1,000, $2,000, $5,000 pesos porque es exclusiva, porque es rara, por lo que tú quieras, y sigue siendo la misma pieza hecha para venderse en $22, te están vendiendo el hype y lo estás comprando. Lo que pagaste no fue ese Venom de $3,000 pesos, no fue esa Dark Phoenix de $3,500 pesos, no, estás pagando el hype de las personas que cuando ven esa figura la dan muy más grande de lo que es. Porque queremos creer que es como en los 80s, como en las figuras vintage. Las figuras vintage se cotizan porque ya no existen, ya no las vas a encontrar. Son las que vivieron, se quedaron así en específico y lo que sobrevivió en el tiempo es lo que tienes. En este caso no, vas a encontrar miles de piezas porque se siguen produciendo. ¿Y qué crees? Hasbro las va a volver a sacar una y otra vez. No se va a quedar nada más con esa versión de Dark Phoenix, va a sacar más. No se va a quedar solamente con esa versión de Venom, va a sacar más. Cada vez que una figura se cotiza, Hasbro lo vuelve a hacer. Vuelve a sacar la pieza de manera más económica. Mi ejemplo favorito con esto fue, por ejemplo, con el BAF de el BAF de Ares. El BAF de Ares en su momento fue el BAF más costoso que yo había visto hasta ese punto. Era un precio exorbitante, cerca de los $10,000 pesos. Y me encantó cómo Hasbro te sacó otra versión de Ares
mucho más económica y mucho mejor pintada, mucho mejor detallada, mucho mejor estilizada que el BAF antiguo, desalineado, deslavado y sin sentido. Es la misma base, pero mejor pintada. Como Hasbro le dio en la madre a esa BAF, me encantó. Y yo sé que ahorita hay gente que la sigue pagando a sobreprecio, pero ya no vale la pena porque existe esta pieza que es mucho más económica. Entonces, a opinión personal yo siento que esto fue una aventura taimada de parte de Hasbro para los coleccionistas que están pagando esas cantidades por la emoción, para pagar el hype y darse cierto estatus, pero yo en lo particular no concuerdo. Yo pago por las piezas, no por el hype. Yo no compro piezas porque sé que a los demás les gustan. A veces sí, pero no estoy dispuesto a pagar más de $22 por ello. No voy a negar que esta es una oportunidad frente al Walmart, enfrente de la pieza que todo el mundo está hablando de ella y la compro. No significa que voy a pagar $22,000 para tener ese mismo sentimiento. Nunca en la vida. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Salim y les deseo un excelente día.